Buenas noches, mi nombre es Heiber Armando Rojas García, soy del CEAT de Vélez, del programa Agronomía. Hoy grabo este video para sustentar una tarea de microbiología de suelos que se llama Analizar la interacción del suelo, microorganismos y planta. Entonces, la primera pregunta se llamaría o se llama ¿cómo se da la formación de nódulos en los rizobios y cómo estos benefician a las plantas? Los rizobios especialmente o son unas bacterias que con las plantas realizan una simbiosis. Estas simbiosis presentan beneficios tanto para los rizobios como para las plantas. Para las plantas porque gracias a esta simbiosis obtienen nitrógeno para la elaboración de proteínas y estas bacterias obtienen carbohidratos y moléculas para seguir fijando el nitrógeno. Toda esta fijación del nitrógeno se produce por una molécula llamada nitrogenasa, producida por los bacteroides. Esta molécula se produce en una zona anaeróbica, es decir, sin oxígeno. Y lo que hace la nitrogenasa es fijar el nitrógeno atmosférico, el nitrógeno orgánico. Bueno, ¿cómo se da este proceso? El proceso de la simbiosis de los rizobios. Inicialmente el rizobio es atraído por los exudados de la raíz. Estos exudados producen al final de cuentas las plantas quimiotacismo. Este quimiotacismo lo que hace es una atracción a los rizobios a las plantas. Finalmente los exudados de la raíz producen azúcares, aminoácidos y especialmente las leguminosas producen flavonoides. Con este proceso empieza a generarse genes NOD en los rizobios o nodulaciones en los rizobios, produciendo factores NOD. Estos factores NOD son percibidos por las epidermis de la raíz. Lo que hace la epidermis de la raíz es aumentar sus pelos radiculares y envolver los rizobios. Ya cuando se envuelven los rizobios, empieza una formación de hebras o hilos de infección. Estos hilos de infección empiezan a extenderse en la corteza de la raíz, donde estas hebras o hilos de infección empiezan a ramificarse en el hospedero. Esta ramificación en el hospedero en este caso sería la planta. Ellos empiezan a dividirse rápidamente hasta que la planta manda una señal donde eh, empieza, donde hace parar esta división y los rizobios al final de cuentas se convierten en unos organelos endosimbióticos. Al final de cuentas estos organelos endosimbióticos son los que empiezan a fijar el nitrógeno. Cuando esto se produce, estos organelos endosimbióticos se empiezan a diferenciar en dos clases. La primera se llama indeterminado. Estos indeterminados van a la parte meristemática. En la meristemática es donde hay un crecimiento vegetal y la otra parte se llamaría o se llama persistentes o determinados. Estos se empiezan a diferenciar cuando no existe división celular, entonces quedan ahí quieticos. Cuando empieza el crecimiento meristemático pasan a ser indeterminados. Otra de las preguntas es ¿qué es el mutualismo? ¿Cómo se da el mutualismo en las plantas? Según diferentes autores, el mutualismo es una interacción entre esos dos organismos. Estos se benefician aumentando su supervivencia y reproducción como especie. Entre mutualismos podemos encontrar el parasitismo donde un organismo se alimenta de otro sin matarlo. O comensalismo cuando un organismo se beneficia y el otro ni se beneficia ni se perjudica. Algunos autores utilizan la simbiosis como un sinónimo de mutualismo, mientras que otros consideran el mutualismo como una simbiosis solo en los casos en la que la relación es indispensable para las dos especies poder sobrevivir. Bueno, la diferencia entre las ectomitorrizas y endomitorrizas. Bueno, las ectomitorrizas son poco
eh, estas son menos comunes. Estas ectomicorrizas, como lo podemos ver en esta imagen, realizan un manto de hifas encima de las células corticales de la raíz y nunca la penetran, mientras que las endomitorrizas no hacen ningún manto de hifas y empiezan a penetrar las células corticales de la raíz. Las endomitorrizas son más comunes en el medio, en el suelo. Finalmente, otra pregunta es ¿cómo promueven las micorrizas la diversidad vegetal? Las micorrizas ayudan en diferentes formas, como ayudan a la absorción del fósforo y nitrógeno, la interacción con otros microorganismos del suelo para, gracias a ello, incrementar la fijación del nitrógeno, capacidad de absorción de las plantas hospederas. Cuando éstas pueden absorber mayor fósforo, se ve beneficiado en el crecimiento de las frutas y en mayor producción. Mejora el suelo a la resistencia de plagas y enfermedades. Y por último, ayuda al suelo a ser más compacto, evitando la erosión y mejorando la retención del agua. Este es el Turnitin donde mostramos el no plagio de esta presentación. Al final mostramos también un pantallazo del quiz que se elaboró anteriormente. Y finalmente, esta es material